Bienvenidos a este espacio de la Universidad Pedagógica Experimental en el marco del Doctorado de Educación. El tema que vamos a presentar, ¿qué es eso de pedagogía en la educación en complejidad? Por la doctorante Ivonne Silvera Rada, en la unidad curricular orientada por el doctor Eutimio Betancourt, denominada Pensamiento Complejo del Docente Investigador. En esta era planetaria cambiante, a continuación quisiera regalar esta reflexión. Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa. Educar para la comprensión humana es otra. Ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación. Enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Edgar Morin. Pero, ¿qué es eso de pedagogía y de educación en la complejidad? Realizaremos un análisis a la luz del autor Maldonado 2014 y precisamente este artículo nos regala dos argumentos bien interesantes, como es el lugar de la educación en contextos y tiempos característicos por la complejidad y la educación vista desde un sistema abierto, es decir, qué relación existe entre educación y complejidad, pero a su vez cómo hay una parte mediada y muy interesante donde ingresan las ciencias de la complejidad. ¿Cuáles son ellas? Las ciencias sociales, llamadas las ciencias del no equilibrio. A nivel mundial se ha generado un interés, un atrayente hacia el tema de la complejidad. Y esto está fundamentado precisamente en tratar de explicar aquellos fenómenos y procesos que se están gestando en esta era planetaria, donde hay crisis, donde hay fluctuaciones, donde hay inestabilidades, donde hay incertidumbres y hasta podría decir que hay un estado de emergencia a nivel del planeta. Esto se ve a nivel planetario, pero también emerge a otros lugares específicos como América Latina e Iberoamérica. Pero es necesario realizar un estado del arte a nivel histórico, cómo ha sido la educación y esa relación con la complejidad. Es así como nos ubicamos históricamente en la Primera Guerra Mundial, donde vemos que la comunidad de educadores, en ellos se han visto muy influenciados por la parte política, histórica, económica, prevaleciendo movimientos revolucionarios de un todo conservaduristas, nacionalistas, donde vemos que la educación es vista como progreso para la humanidad, para alcanzar un fin. Además, la educación es vista como una parte transformadora, pero ante todo disciplinaria, normativa, donde se deben alinear al estudiante. Es más, los textos en Alemania, en Inglaterra, mostraban esa realidad cruda, social y de sufrimiento que tenía la comunidad. A los jóvenes se les preparaba para el servicio militar. Pero, ¿qué estaba ocurriendo en Occidente en cuanto a la educación en la complejidad? En los siglos XVIII y XIX vemos pedagogos, epistemólogos, pensadores del calibre de Rousseau, de Pestalozzi, de Goethe, de Hans. Miremos a Rousseau y a Goethe. Ellos nos hablaban de que había que educar al hombre en la ciencia, en el conocimiento, en la naturaleza, en la contemplación del ser, mientras que Goethe decía que era necesario mirar la parte de las artes. En estos dos autores, Rousseau y Goethe, vemos que ellos publican autobiografías de su vida. En cuanto a Pestalozzi, revolucionó también históricamente acá en Occidente. En él vemos un pensamiento más liberador, acorde a la época, en el sentido que él pensaba que se podía reducir las brechas de pobreza y de desigualdad en procesos educativos. También vemos la presencia de escuelas como la Escuela de Frankfurt, la de Jean Piaget, el enfoque por competencias. En cuanto a la Escuela de Frankfurt, podemos comentar que hay bastantes autores como Theodor Adorno, Heumer, Habermas, donde se procuraba por una teoría crítica, emancipadora, liberadora del pensamiento. Precisamente la irrupción del pensamiento complejo de Edgar Morin en América Latina trae una concepción nueva en cuanto a la construcción del conocimiento, un conocimiento abierto, flexible, cambiante. Dentro de sus publicaciones podemos ver que
su paradigma estaba fundamentado en la teoría de los sistemas, la cibernética, la teoría de la información, todo muy relacionado entre la complejidad y la educación. Pero miremos un poco, el autor Maldonado 2014 no está del todo de acuerdo con el pensamiento complejo de Edgar Morin. Existe más, existen unas ciencias de la complejidad. Entonces, ¿qué son las ciencias de la complejidad? Son definidas como una serie de estrategias, metodologías muy influyentes que tienen su asiento en la biología, en la física, en las matemáticas y en las ciencias de la computación. Entre estas podemos nombrar la termodinámica en equilibrio, la geometría fractal, la ciencia de las redes complejas, las ciencias del caos, la vida artificial, la teoría de las catástrofes, las lógicas no clásicas, entre otras. Hablemos un poco de la termodinámica del no equilibrio. Un factor determinante y es el tiempo en lo complejo, el tiempo cómo puede influenciar notablemente en el mundo, en la naturaleza, en el individuo, o por qué no hablar de una geometría fractal, donde dice que no existen sólidos regulares en la naturaleza, sino que solo hay abstracciones. Entonces, ¿cuál es el lugar de la educación en estos entornos y en tiempos de la complejidad? Definitivamente, desde muchos años se viene hablando desde la UNESCO que la educación es concebida como una ciencia social aplicada, pero vemos que la educación en la complejidad implica un fenómeno dinámico, cambiante, donde emergen y tiene su locus o su cimiento las ciencias de la complejidad. No debe entenderse la educación como un mecanismo reductor de adoctrinamiento. Miremos entonces la educación como un sistema abierto, alejado de todo ese equilibrio. En justaposición encontramos entonces el proceso de enseñanza. En la educación tradicional existe o sigue existiendo una jerarquía, donde vemos que está el docente o el profesor, que es la supremacía, la autoridad. El estudiante es solo un producto. Existen unos lineamientos o unos fundamentos un tanto verticales, pero cuando hablamos del aprendizaje aproximado a la complejidad, ya tenemos que verlo en un sentido diferente, va de abajo hacia arriba, ya existe un multinivel, no podemos hablar de verticalidad, tiene que haber una horizontalidad, ya hablamos de comunidades de aprendizaje, el docente ya va dejando ese protagonismo. Seguimos mirando la educación como un sistema abierto, alejado de ese equilibrio, entonces tendríamos que mirar una educación tradicional y la nueva aula. Entonces ya todavía, aunque prima en la sociedad el trabajar con tablero, papelógrafo, todo gira en torno, o el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno al docente, mientras que la nueva aula invita al tablero interactivo, a la comunidad de aprendizaje, a que cada aula tenga bibliotecas, que manejemos el bilingüismo, el multibilingüismo, la interculturalidad. Por lo tanto, ya pierde vigencia la acumulación de saberes o contenidos, la memoria, se abre más trabajar sobre los problemas. Quiere decir que las ciencias de la complejidad invitan a hacer una construcción sólida del conocimiento. Como actividades conclusivas podemos decir que la pedagogía y la educación en tiempos de la complejidad, precisamente cuando todo es turbulento, fluctuante, inacabado, cobra fuerza entonces y emergen esas ciencias, las ciencias de la complejidad. Se debería complejizar la educación, pero en el sentido de prevalecer la creatividad, la imaginación, la fantasía, el arte. Tienen que quedar por fuera esos currículos lineales y predeterminados, porque eso obstaculiza el verdadero aprendizaje. Finalizamos con este espacio. Se despide de ustedes Ivonne Silvera Rada. Esperamos que haya sido de mucho provecho y crecimiento para la comunidad de pedagogos, instituciones educativas y de todas aquellas personas interesadas en el tema sobre la pedagogía y la educación en tiempos de complejidad.